Buenas tardes a todos. Vamos a empezar. Bienvenidos a esta webinar de sensibilización sobre buenas prácticas preventivas en la gestión preventiva de los equipos de protección individual organizada por Mutua Intercomarcal. En esta jornada nos vamos a dedicar a un tema que es recurrente en prácticamente todos los puestos de trabajo, que es la gestión de los equipos de protección individual para así conseguir una adecuada integración de la prevención de riesgos laborales y la mejora de la cultura preventiva en las empresas. Todos conocemos que los equipos de protección individual son la última barrera de protección cuando las medidas técnicas y u organizativas establecidas en los puestos de trabajo no han conseguido limitar los riesgos laborales a niveles tolerables. Una adecuada gestión preventiva de los equipos de protección individual, elaborando los procedimientos necesarios para una eficaz integración de la prevención durante todas las fases del ciclo de los EPI, proporcionará el control de los riesgos laborales, garantizando la seguridad y salud de los trabajadores y cumpliendo con las obligaciones establecidas en la normativa de aplicación. Por todo esto, desde Mutua Intercomarcal queremos analizar las cuestiones más relevantes que deben realizarse y conocer en el seno de la empresa para conseguir cumplir el objetivo de la entrega de un equipo de protección individual, el cual es proteger eficazmente la seguridad y salud del trabajador y de la trabajadora. Para ello, contamos hoy con mi compañero Óscar Barahona, técnico de prevención del Departamento de Actividades Preventivas de Mutua Intercomarcal, que nos orientará sobre aspectos tales como normativa de aplicación de los EPIs, definición y tipos, obligaciones empresariales y de los trabajadores, proceso de selección de los EPIs, así como la comercialización de estos. La jornada tiene una duración estimada de 1 hora y 20 o por ahí y esperemos que sea de su interés. De nuevo, gracias por su asistencia y quiero recordarles que tienen a su disposición el apartado de preguntas y respuestas para realizarnos cualquier consulta o duda que tengan, las cuales, si hay tiempo, se las responderemos a la conclusión de la webinar o si no hubiera tiempo, que nos pasáramos, la responderíamos a su email privado. Nada más, con la intención de ajustarnos al tiempo estimado, paso la palabra a mi compañero Oscar Barahona. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Pedro, por tu presentación. Muchísimas gracias a todos por asistir a esta webinar sobre buenas prácticas en la gestión preventiva de los equipos de protección individual. Como muy bien ha estado comentando mi compañero Pedro, vamos a intentar darle un análisis para conseguir realizar una integración de la gestión y la lesión de los equipos de protección individual dentro de nuestra forma de hacer en la organización, ¿no? Entonces vamos a hablar de los equipos de protección individual, de las definiciones y tipos, cuáles son las obligaciones principales del empresario con respecto a los equipos de protección, criterios y condiciones de los equipos de protección individual, como o las buenas formas de realizar la elección de los equipos de protección individual, todas las fases de utilización y mantenimiento de los mismos. Hablaremos de las obligaciones de información, formación, consulta y participación de los trabajadores, que lógicamente aquí en este aspecto es una encomienda al empresario. También hablaremos, como no, de las obligaciones de los trabajadores. Daremos una pequeña pincelada respecto a la comercialización y los requisitos esenciales de seguridad y salud de los equipos de protección individual. Hablaremos de la señalización y la obligación de los equipos y un aspecto que no quería dejar pasar era el tema de la responsabilidad empresarial Invigilando, haciendo, bueno, referencia al contenido de algunas sentencias, ¿no? Incluso del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad que tiene el empresario de vigilar el cumplimiento, bueno, de cualquier normativa de prevención de riesgos laborales y en este caso del uso y del buen uso de los equipos de protección individual que hacen los trabajadores. Indicar para comenzar que los equipos de protección individual están sometidos a un doble marco normativo. Por un lado, tendremos el reglamento de comercialización de los mismos, con el objetivo claro de proporcionar equipos de protección individual en el mercado que garanticen la seguridad y la salud de los usuarios, y el Real Decreto
bueno, en este primer apartado, el reglamento 425, prácticamente todas las obligaciones afectarían al fabricante. Y después Real Decreto 773 de 1997, que se trata, bueno, pues todas las disposiciones para garantizar una protección adecuada del trabajador y con respecto a la utilización de estos equipos de protección individual. Y aquí este Real Decreto es cuando nos afecta directamente tanto al empresario como a nosotros, como al trabajador, ¿no? Con respecto a la definición de equipo de protección individual, sería cualquier equipo que va a ser llevado o sujetado por el trabajador, que lógicamente le va a proteger de uno o varios riesgos que puedan afectar a su seguridad y su salud, en función de las condiciones que tengamos del puesto de trabajo, así como cualquier complemento o accesorio que podamos utilizar de este equipo de protección individual. Resaltar aquí algunos conceptos que pongo en verde sobre cuando hablamos de ser llevado o sujetado, pues normalmente la mayoría de los equipos de protección individual van a ser llevados, en este caso puestos por el trabajador, y algunos de ellos también pueden ser sujetados como una pantalla de soldador. También indica la guía, por lo tanto, si hablamos del concepto de ser llevado o sujetado, por ejemplo, una banqueta aislante a nivel de riesgo eléctrico, pues no se consideraría un equipo de protección individual. Que está llevado por el trabajador, por lo tanto, hablamos que en un principio el equipo de protección individual va a tener un uso personal, salvo en ciertas condiciones que se puedan establecer, donde se pueden compartir con otros trabajadores, lógicamente con las correspondientes medidas higiénicas o sanitarias, ¿no? También que estos equipos de protección individual van a proteger de uno o más riesgos, por lo tanto van a ser la última barrera que va a existir entre el peligro y el cuerpo del trabajador, ¿no? Y también podemos hablar de estos complementos o accesorios que por sí mismos no van a proporcionar la protección, porque en realidad falta parte del equipo de protección individual, pero que en este caso se tratan de componentes que se puedan intercambiar, como puede ser, por ejemplo, el filtro que podamos utilizar en una máscara o semimáscara, ¿no? ¿Vale? Indicar que en el anexo 2 del Real Decreto de Equipo de Protección Individual, el 773, se va a encontrar una lista no exhaustiva de estos equipos de protección individual en función del riesgo por los que van a proteger. Se excluye, en este caso, del reglamento de equipo de protección individual, pues la ropa de trabajo que vamos a utilizar de forma corriente o el uniforme, que en este caso, por ejemplo, no tengan ningún accesorio que puedan proteger la seguridad y la salud del trabajador. También están fuera de este reglamento los equipos de servicio de socorro o salvamento. También nos podemos encontrar fuera de este reglamento los equipos de protección individual de los militares, de la policía o de las personas de servicio del mantenimiento del orden público. Equipos de protección individual también de los medios de transporte por carretera, material de deporte. Bueno, pues ahí tendremos también que hay ciertos equipos que en este caso no estarían dentro del paraguas de este reglamento de equipos de protección individual. Por lo tanto, también hay que tenerlo presente. Dentro de este anexo 2, pongo aquí algunos pantallazos, pasamos rápidamente, pues estamos hablando de equipos de protección de la cabeza, pues lógicamente casco, protector de la cabeza para proteger sobre golpes, resultados de caída y proyecciones de objetos, choques contra obstáculos, etcétera, etcétera. Equipos de protección respiratoria, pues hablaríamos de equipos filtrantes, equipos aislantes para protegernos de partículas, de gases, de aerosoles, equipos de protección auditiva como orejeras y tapones para los oídos, equipos de protección para los ojos y la cara como diferentes gafas de montura universal, de montura integral. También hablaríamos de los equipos de protección para manos y brazos, como en este caso pueden ser los guantes o los dediles, protección para la piel, que serían las cremas y lociones de barrera, o equipos de protección para pie y piernas y protección antideslizante, que en este caso, bueno, que todos conocemos con el calzado de seguridad, ¿no? Incluso también
utilizados también en el sector de la construcción, es las rodilleras para proteger contra los riesgos mecánicos. Y por último, los equipos de protección del cuerpo, que serían distintos de protección de la piel, que estaríamos hablando de los equipos de protección para evitar la caída de altura. Estamos hablando de arneses de asiento, cinturones de sujeción, etcétera, 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 ¿no? Obligaciones que establece este reglamento para el empresario. Pues en un principio, determinar cuáles son aquellos puestos de trabajo que van a necesitar un equipo de protección individual. Lógicamente, ¿de qué nos vamos a servir nosotros para poder determinar estos puestos de trabajo? Pues lógicamente de la evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo va a ser la que nos dé esa información necesaria para determinar esos puestos de trabajo, ¿no? En lo que hay que proteger al trabajador mediante la utilización de un equipo de protección individual, ¿no? Aquí hablaremos de qué riesgo o riesgos hay que proteger, lógicamente de las partes del cuerpo que tenemos que proteger y del tipo de EPI que deberá utilizarse. Y como no, pues lógicamente tendríamos que seguir especificando con más detalle los tipos de equipos de protección individual que vamos a utilizar y sus características. Muchas veces nos quedamos en las evaluaciones de riesgo con la recomendación de utilizar un equipo de protección individual contra las manos o un guante de protección. Pero desde aquí, lógicamente, hago también un llamamiento en que tendremos que avanzar un poco más, analizar con más detalle cuál es el tipo de equipo de protección individual que es necesario que utilice el trabajador. No solamente quedarnos con la simple mención de la necesidad de utilizar protección de las manos, ¿no? En este caso tenemos que profundizar muchísimo más en el detalle del equipo de protección individual que vamos a utilizar. Una obligación también del empresario, como ya todos sabemos, proporcionar gratuitamente a los trabajadores que necesiten el equipo de protección individual e incluso las reposiciones que lógicamente sean necesarias. Todos sabemos que el coste del EPI suministrado no puede recaer bajo ningún concepto en el trabajador. Esto también incluye en el caso de que sea necesario suministrar un equipo de protección a medida o adaptado al trabajador. En este caso, como puede ser un calzado de seguridad ortopédico a medida o incluso unas gafas de protección graduadas, ¿vale? Es importante también garantizar su buen funcionamiento según el uso previsto, por lo tanto ahí también analizaremos, aunque lo veremos un poquito más con detenimiento más adelante, pues el tema de las instrucciones o el folleto informativo que nos va a facilitar el fabricante. Muy importante que también ahondaremos en el apartado de la responsabilidad en vigilando del empresario, velar por una utilización efectiva de los equipos de protección individual, ya que se debe asegurar el uso correcto de los mismos y también llevar un correcto mantenimiento de los equipos de protección individual, ya que si estamos haciendo una inversión importante en equipos de protección individual en nuestra organización, pues lógicamente que estén adecuadamente mantenidos. Por lo tanto, siempre es recomendable definir un procedimiento que garantice no solo la entrega, sino también, lógicamente, su reposición cuando sea necesaria, ¿no? Incluso de forma habitual se utiliza la firma del trabajador como medio para asegurar la entrega de ese equipo de protección individual. ¿Cuál es la documentación preventiva que tiene que estar a disposición de la autoridad laboral o la inspección de trabajo en función del artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales? Pues en un principio, la planificación preventiva, eh, que es donde realmente se va a indicar qué equipos de protección individual se van a necesitar en función de los riesgos a los que está expuesto el trabajador, y también esos controles periódicos de las condiciones de trabajo para asegurarnos, como bien hemos estado hablando de estas obligaciones del empresario, para que se vele por el uso y el uso efectivo de estos equipos de protección individual. Por lo tanto, serán unos documentos básicos para poder garantizar que se lleva una adecuada gestión preventiva en nuestra organización. Importante también
Lógicamente, y avanzando con respecto a esta inversión tan importante que se hace en nuestra organización a nivel de adquisición de los equipos de protección individual, pues realizar un buen control de los equipos que se están usando, ¿no? Por lo tanto, llevar a cabo una serie de fichas por cada uno de los equipos de protección individual que se le proporciona a los trabajadores. Fichas que, como ya veremos, también nos van a servir muy mucho para garantizar el cumplimiento del empresario de ese deber de información, formación y consulta y participación de los trabajadores en la elección de los equipos de protección individual. Estas fichas pueden incluir la fecha de fabricación, la fecha de adquisición del equipo de protección individual, la fecha de caducidad, si procede, lógicamente, condiciones que se tienen cómo se tienen que utilizar ese equipo de protección individual, número máximo de utilización en caso de ser necesario. Aquí en el apéndice 3 de la guía técnica del reglamento de equipos de protección individual podemos encontrar un modelo de ficha. Lógicamente, todos los servicios de prevención tienen un modelo, ¿no? Pero bueno, muchos también entiendo que estarán basados en este ficha modelo que proporciona la guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Al fin y al cabo, lo que habla de es, por cada equipo de protección individual, habla de los puestos de trabajo en donde son necesarios, los riesgos que hay que proteger, ¿no? La parte del cuerpo que hay que proteger, las características del lugar de trabajo que puede afectar también a la utilización de ese equipo de protección individual. Pensar, por ejemplo, condiciones muy exigentes a nivel de humedad o de temperatura, quizás, ¿no? También hablaríamos de las características de trabajadores, tener en cuenta también que los equipos de protección individual, pues lógicamente hay que buscar equipos que se puedan adaptar a trabajadores especialmente sensibles. Las características del EPI en sí, ¿no? Las características requeridas, por ejemplo, las normas armonizadas también aplicables, así como el uso conjunto con otros equipos de protección individual. También importante, como viene aquí, bueno, cuándo se ha realizado esa consulta a los trabajadores sobre esa elección del equipo de protección individual. Como vemos también, la verdad es que la ficha concentra todo lo que serían las obligaciones que le corresponden al empresario o a la empresaria. Hablaríamos también de formación e información relevante para los trabajadores a nivel de instrucciones de uso y de mantenimiento, en donde nos serviríamos, lógicamente, de estas instrucciones, folleto informativo del fabricante, y tendríamos también la firma del trabajador, ¿no? Y como no, cuando hagamos la entrega del equipo de protección individual, le diremos exactamente qué equipo de protección individual le hemos dado, ¿no? La marca, el modelo, las características, si es necesario indicar algunas características especiales, la fecha de caducidad, si procede, ¿no? Número de unidades también entregadas, y los aspectos básicos de información que se han dado al trabajador en el momento de entregarle el equipo de protección individual. Yo siempre insisto que cuando entregamos un equipo de protección individual no es solamente entregar la ficha que firme y entregar el folleto informativo. Estamos lógicamente avanzando más, ¿no? Como empresarios tenemos que ser conscientes que el trabajador ha asimilado todo lo que hemos indicado sobre las características y sobre las instrucciones de uso del equipo de protección individual, que en cierta forma estaríamos hablando de esta responsabilidad invigilando del empresario. ¿Cuándo vamos a utilizar los EPI? Lógicamente, cuando exista un riesgo que no se haya podido evitar o limitar suficientemente, ¿no? ¿Vale? Cuando en la evaluación de riesgo habíamos visto que existe este riesgo y que no hay ninguna forma de poder evitarlo, ¿no? Por lo tanto, utilizaríamos o iríamos a la última barrera, ¿no? Que en este caso sería la de proporcionar al trabajador un equipo de protección individual. Recurrir a los equipos de protección individual también tendría que ser una circunstancia a constatar en la documentación prevista en el artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Por qué hemos tenido que recurrir a los equipos de protección individual? Bueno, por una serie
de indicaciones, como por ejemplo por una inversión desmesurada, ¿no? ¿Vale? Que lógicamente se salen de las posibilidades de la organización para acometer, y por esto utilizamos el equipo de protección individual. Eso es también muy importante que se quede cogido en la planificación preventiva, porque hemos adoptado o hemos recurrido al equipo de protección individual. Lógicamente, siempre hemos tenido que agotar medidas tanto en el diseño como medidas organizativas. Incluso también comentar, lógicamente, en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que habla de los principios de la acción preventiva, que por este orden hay que tener en cuenta las medidas técnicas de protección colectiva y organizativa antes de ir a la de protección individual. Por lo tanto, esto es importante reflejarlo, como hemos comentado también, a nivel de tener constancia en el artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales cuando tengamos alguna visita de la autoridad laboral o de la inspección de trabajo. En el anexo 3 de reglamento de equipo de protección individual también tendremos una referencia sobre aquellos sectores de actividad en donde es necesario la utilización de un equipo de protección individual, lógicamente de forma estimada, ¿no? Por lo tanto, si hablamos de industrias como la metalurgia o la manufacturera, en donde podemos utilizar prensa o equipos neumáticos, pues lógicamente ya sabemos que esto va a producir un nivel de ruido importante, por lo tanto vamos a tener que proteger nuestros oídos, ¿no? ¿Vale? O a nivel de riesgo químico, cuando tengamos exposición a gases y vapores en la industria metalúrgica o sector de la automoción, cuando estamos haciendo limpieza de superficie, tratamiento de superficie, pues lógicamente tendremos que proteger nuestro sistema respiratorio. O a nivel también de otros riesgos, a nivel de visibilidad, por ejemplo, en el sector de la construcción, ¿vale? Lógicamente, cuando trabajemos cerca de vehículos en movimiento, pues hay que proteger nuestro cuerpo, ¿no? Por lo tanto, necesitaremos equipo de protección individual para señalizar visualmente la presencia de este trabajador. ¿Por qué vamos a considerar el equipo de protección individual como el último recurso y al final debe ser lo último, la última elección que tenga el empresario para adoptar, ¿no? Porque en un principio utilizar un equipo de protección individual única y exclusivamente protege a una sola persona, a un solo trabajador, ¿no? Cuando si aplicamos medidas de prevención, tanto en la fuente como colectiva o organizativa, podríamos proteger a muchísimos más trabajadores. Otra opción, porque lógicamente cuando nosotros compramos un equipo de protección individual y se hacen los ensayos, esos niveles máximos de protección del EPI es muy difícil conseguirlos lógicamente en la práctica. Por lo tanto, ahí habría también un resquicio de pérdida de condiciones de seguridad y salud hacia el trabajador. O el equipo de protección individual, porque lógicamente cada día los procesos de fabricación son mejores y se adaptan muchísimo más al usuario, en cierta forma también es un grado de incomodidad para el trabajador, por lo tanto puede restringir movimientos o incluso también visibilidad según el equipo de protección individual en el que estuviésemos hablando, ¿no? Por lo tanto, hay que justificar por qué utilizamos el equipo de protección individual, como puede ser alguna de las que establece también las guías, ¿no? Una medida transitoria, mientras estamos implementando medidas de tipo técnico organizativo, pensar una máquina, lógicamente que le estamos poniendo el apantallamiento y como todavía no está el apantallamiento puesto, emite gran niveles de ruido, pues utilizamos el equipo de protección individual. Cuando no hay una solución técnica razonable, eficiente, que se pueda implementar. Cuando, por ejemplo, tenemos una exposición de corta duración y realizar una inversión en la fuente o en el medio requeriría una inversión muy grande, ¿no? O cuando, por ejemplo, lo exige, lógicamente, cualquier reglamentación o requerimiento de producto químico o maquinaria que podamos utilizar, ¿no? ¿Vale? En estos casos, por eso siempre hemos dicho que hay que justificar por qué recurrimos siempre a la última opción que establece el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿no? Al equipo de protección individual.
Importante indicar que, lógicamente, el EPI debe proteger eficazmente de los riesgos e intentar pues, que ocasione los menos riesgos adicionales posibles. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que el equipo de protección individual debe responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo. Ya también, como habíamos un poco comentado, ¿no? Tiene que tener en cuenta, bueno, el grado de esfuerzo físico que va a necesitar el trabajador, o el periodo de tiempo que debe llevarse ese equipo de protección individual, ¿no? Ya que, por ejemplo, pueden existir exposiciones a fitosanitarios, donde, por ejemplo, se requiera un traje de protección de alto nivel, ¿no? De nivel 3, pero que, sin embargo, por las condiciones que tengamos en el centro de trabajo a nivel de temperatura y humedad, haga, por ejemplo, insoportable que esté durante un tiempo muy prolongado con este equipo de protección individual, ¿no? Por lo tanto, habrá que tomar medidas organizativas y limitar estrictamente el tiempo de uso de ese equipo de protección individual al única y exclusivamente al de la aplicación de estos fitosanitarios, ¿no? También hay que tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y estado de salud del trabajador. Lógicamente, debemos de proporcionar a los trabajadores diferentes tallas, diferentes diseños que se puedan adaptar a las características de los trabajadores, ¿no? Nos podemos encontrar también con trabajadores especialmente sensibles, por ejemplo, que sean alérgicos al látex, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, pues tenemos que buscar algún otro material alternativo. Tener en cuenta también que los equipos de protección individual se tienen que adaptar a las trabajadoras embarazadas, ¿no? ¿Vale? O a personas con discapacidad física. Ya el artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales indica que el empresario está obligado a garantizar la protección de los trabajadores que, por sus características personales o estadio biológico conocido, sean especialmente sensibles a determinados riesgos, a riesgos derivados del trabajo, ¿no? Entonces, esto también hay que contemplarlo en la evaluación de riesgos y, por lo tanto, adoptar medidas preventivas, y una de ellas es la adecuada selección del equipo de protección individual, ¿no? Ya sabemos que las embarazadas también tienen características antropométricas y fisiológicas muy particulares, ¿no? Porque hay que prestar especial atención también a la selección de los equipos de protección individual de las trabajadoras embarazadas. También sabemos que una trabajadora embarazada tiene menor tolerancia, por ejemplo, al calor excesivo y puede experimentar una alteración de su balance térmico. Por lo tanto, también tenemos que tener con mucho cuidado qué equipo de protección individual le estamos suministrando, ¿no? O en caso que tengamos una discapacidad física, ¿no? También es necesario recurrir en este caso a equipos de protección individual que estén personalizados, que estén hechos a medida. Y, lógicamente, la adaptación del EPI a un usuario de este tipo, pues lógicamente necesita la aprobación del fabricante del mismo. También estos equipos de protección individual se tienen que adaptar lo máximo posible al portador, ¿no? Al trabajador, ¿no? Ya que sabemos que un mal ajuste va a disminuir esta protección del equipo de protección individual. Como pongo aquí, por ejemplo, pensar en un trabajador que tenga barba y necesita una protección respiratoria, ¿no? Pues lógicamente ahí disminuirá esa eficiencia que se había calculado en laboratorio. Indicar que para una adecuada elección del equipo de protección individual, pues hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Pues analizar y evaluar los riesgos. Estos riesgos podemos tener también una pequeña matriz eh, que sería como una especie de resumen, el cual podríamos encontramos en el anexo 1 del reglamento de equipo de protección individual, que se trata de un esquema donde podéis ver de los riesgos en relación con las partes del cuerpo que se deben proteger con los EPI, por ejemplo, a nivel de riesgo físico y de peligro mecánico. Podríamos hablar de vibraciones, caída de altura, que sería el indicador número 12, y exactamente la parte del cuerpo que es necesario proteger. No podría ser como un esquema indicativo de lo que necesitamos proteger por cada puesto de trabajo. En la elección de los equipos de protección individual también tenemos que definir las características
que deberán reunir los mismos, ¿no? Lógicamente, para garantizar esta función de protección hacia el trabajador, ya que, lógicamente, tendremos que ver la naturaleza o la magnitud de los factores de riesgo a los cuales tengamos que proteger, ¿no? No es lo mismo un ambiente con una serie de contaminantes químicos con una concentración o otra, ¿no? ¿Vale? Y por supuesto tenemos que comparar las características de los equipos de protección individual que nos podemos encontrar en el mercado con aquellos requerimientos técnicos que mediante el análisis hemos visto que son los adecuados para proteger a nuestros trabajadores. Lógicamente, tenemos que buscar la unión entre esos requerimientos técnicos y los EPI existentes en el mercado. En este resumen se analiza rápidamente cómo sería el proceso para elegir de forma adecuada un equipo de protección individual, en donde primero se tendría que identificar y evaluar el riesgo, como hemos visto, en donde vemos que lógicamente vamos a ver cuáles son las vías de entrada de este contaminante, y por supuesto también las partes del cuerpo a proteger y el grado de concentración de este contaminante. Con todo esto, definir el equipo de protección individual que sería necesario teniendo en cuenta las características del trabajo y del trabajador. Y por último, comparar estos requerimientos técnicos con los equipos que tenemos existentes en el mercado, ¿no? Muy importante, como se indica aquí, también el proceso de consulta y participación de los trabajadores, que hablaremos posteriormente, cómo garantizar el éxito, lógicamente, mediante esa consulta y participación, para que se ponga en los equipos de protección individual por los mismos, ¿no? Importante también indicar que una correcta selección del EPI, lógicamente, no se puede elegir más que con una interacción y con una retroalimentación de todos estos pasos que hemos visto, ¿no? ¿Vale? Lógicamente eso se tiene que ir retroalimentando para conseguir el mejor equipo de protección individual que garantice la seguridad y salud de nuestros trabajadores. Por lo tanto, hay que identificar y evaluar esos riesgos que han motivado el uso del EPI. Hay que analizar las características del trabajo y del trabajador y definir las características del EPI necesario que posteriormente vamos a comparar con los disponibles, con lo que tengamos disponible en el mercado. Todo equipo de protección individual, o que ya lo veremos también en la parte de comercialización, va a tener ese marcado CE, porque el EPI debe cumplir con el reglamento 425-2016, ya lo vimos dentro de la diapositiva del marco normativo. Por lo tanto, este EPI debe estar marcado e irá acompañado con folleto informativo y declaración UE de conformidad. Si no tiene la declaración UE de conformidad, se tendrá que proporcionar una página web en la que pueda obtenerse. Y también hablaremos de las normas técnicas armonizadas, ya que al aplicar estas normas dentro de los procesos de fabricación del equipo de protección individual, ya le da una garantía de cumplimiento con los requisitos esenciales de seguridad y salud que marca este reglamento 425-2016. Muy importante para una buena elección de los equipos de protección individual, y como también al final, como hemos visto, es una obligación del empresario, es la participación de los trabajadores, ya que al final el equipo de protección individual se los ponen ellos y los que mejor pueden saber dónde nos podemos encontrar los problemas. El otro día, por ejemplo, estuve en una empresa con unas tirillas de alta visibilidad que se superponían al equipo o al uniforme de trabajo, y todos los trabajadores me estaban comentando que tienen el peligro que se enganchaban cuando están utilizando cualquier tipo de maquinario o herramienta, ¿no? ¿Vale? Al final, los trabajadores son los que mejor feedback te pueden dar para ver si el equipo de protección individual ha tenido una selección correcta, ¿no? Y pensar que haya una buena participación de los trabajadores significa que van a aumentar mucho las posibilidades de éxito, ¿no? Del equipo de protección individual. Por lo tanto, que se use, y lo más importante, ¿no?
que se use de forma efectiva, ¿no? ¿Vale? Y garantizará mucho la labor del empresario de velar por el uso efectivo de los equipos de protección individual. Muy importante también indicar aquí que las funciones y responsabilidades de cada unidad jerárquica de la empresa respecto a todo este proceso de elección y de adquisición de los equipos de protección individual debe quedar muy plasmada en el plan de prevención de riesgos laborales. Ya sabemos que en el plan de prevención de riesgos laborales hay un apartado siempre de funciones y responsabilidades. Pues ahí, en ese aspecto, nuestro apartado deberá quedar muy claro qué rol van a jugar determinados departamentos en todo el proceso de adquisición o de selección y adquisición de ese equipo de protección individual. Departamento de compra, departamento o unidad o jefe o unidad de equipo que va a utilizar su equipo de protección individual, incluso también, como no, el servicio de prevención de riesgos laborales, ¿no? Indicarlo también. Y también que el proceso de selección de los equipos de protección individual, pues lógicamente debe ser revisado siempre que se produzcan cambios, pues sí, la evolución de la técnica, ¿no? ¿Vale? Como también se indica en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Lógicamente hay que tener la evolución de la técnica y en función de esto tendremos más o menos riesgo, ¿no? Aquí se puede poner el ejemplo de cuando tenemos en nuestra organización una máquina antigua que presenta un riesgo de un nivel elevado de ruido, que lógicamente va a ser necesaria una protección auditiva, y en la empresa, teniendo en cuenta esa evolución de la técnica, se sustituye esa máquina antigua por una nueva, es muy probable que no exista esa exposición a ruido y por lo tanto que no sea necesario el uso del equipo de protección individual de protección del oído, ¿no? Por lo tanto, la evaluación de la técnica, la evaluación de esta maquinaria va a ser innecesario el uso del equipo de protección individual, ¿no? Muy importante también tenerlo en cuenta dentro de todo este proceso de adquisición. Indicar para rematar la fase de elección de los equipos de protección individual que en la página web del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo podemos encontrar un listado con fichas de selección y uso de EPI por cada una de las partes del cuerpo a proteger. Serían como unas fichas relacionadas con los diferentes equipos de protección individual, como pueden ser guantes de protección química, es donde se indica, por ejemplo, cuál es la norma técnica europea armonizada, sobre qué riesgo protege, cuáles son las disposiciones legales, el marcado que necesita, y después entraremos también en aquellas clasificaciones según las características de la norma UNE, ¿no? Guantes de protección química tipo A, pues cuáles serían, como se indica ahí. Los de tipo A son aquellos que están preparados para 6 compuestos de la tabla 2 de la norma EN ISO, para los que se tiene un ensayo de resistencia a la permeación de como mínimo 2, ¿no? ¿Vale? Pues ahí habría una clasificación con respecto a los guantes de protección química y ahí nos ayudaría mucho a elegir exactamente qué tipo de protección necesitamos. No es necesario irnos a una protección mayor, que lógicamente el EPI va a tener más coste, ¿no? Sino si nos podemos quedar con una de grado menor, que sería el que se adapte a las condiciones del puesto de trabajo. O otra como pieza facial a nivel de máscaras completas y medias máscaras o boquillas, ¿no? Pues tendría exactamente las mismas indicaciones. También, una vez definido cuál es el equipo de protección individual, en la página web de ASEPAL, que es la Asociación de Empresas de Equipo de Protección Individual, nos podríamos ir también a sección de fabricantes según familia y su familia de equipo de protección individual para poder obtener un listado de esos fabricantes, ¿vale? ¿No? E incluso también nos podrían dar también datos más detallados sobre información técnica de algún equipo de protección individual. Podría acceder a la página web de ASEPAD. Con respecto a la utilización y mantenimiento de los equipos de protección individual, pues lógicamente
tanto la utilización como el almacenamiento, como el mantenimiento, como la limpieza, como la desinfección y la reparación, pues lógicamente son instrucciones que el empresario debe indicar claramente a los trabajadores para conseguir que ese equipo de protección individual dure el mayor tiempo posible y con respecto al máximo nivel de protección posible, ¿no? Por lo que hemos estado comentando, ya que hacemos una inversión importante, lógicamente, pues establecer una serie de mecanismos que nos ayuden a mantener con valor estos productos, ¿no? ¿Vale? El empresario debe velar porque el EPI entregado se use correctamente, como hemos estado hablando de la responsabilidad in vigilando, y se mantenga también en perfecto estado, ¿no? Ya que sabemos que cuando el equipo de protección individual no se lleva el tiempo previsto, lógicamente disminuye de forma significativa la protección. Y esto hay que indicarlo porque es importante cualquier equipo de respiración, de equipo de protección respiratoria o equipos de protección auditiva. Sabemos que aunque sean pequeños cortos de tiempo, pequeños espacios de tiempo en donde el trabajador no utiliza este equipo de protección individual, disminuye muy mucho la protección ofrecida al trabajador durante todo su tiempo de exposición, ¿no? Por lo tanto, para garantizar una buena utilización y mantenimiento de esos EPI y poder también demostrar que este empresario está haciendo una correcta responsabilidad en vigilando, es muy importante establecer un procedimiento, ¿no? Que garantice también, como hemos estado diciendo, el valor de ese equipo de protección individual en mayor tiempo posible, el valor y la protección. Pues, tendríamos que establecer procedimientos en donde se indique claramente cómo, qué se va a realizar, cómo se va a efectuar la periodicidad en caso concreto, quién o quién lo van a realizar, y esto es muy importante también, haciendo hincapié en lo que hemos estado comentando, que cada unidad jerárquica también va a tener su responsabilidad en el plan de seguridad y salud, ¿vale? Con respecto a los equipos de protección individual o también incluso la gestión del residuo, ¿no? Porque quizá en algunas circunstancias tendremos equipos de protección individual que hayan estado en contacto con amianto y por lo tanto se tengan que realizar una gestión de ese residuo de forma muy específica, ¿no? Indicar que los procedimientos, lógicamente, la mejor forma es que se queden por escrito. ¿Mm? Es que en algunas circunstancias, quería dejármelo pasar, la limpieza, por ejemplo, de los equipos de protección individual puede realizarla el propio trabajador, salvo, por ejemplo, en los casos que exista una legislación específica que prohíba expresamente que la limpieza de los equipos de protección individual la pueda realizar el trabajador. Por ejemplo, cuando hablamos de la reglamentación de agentes cancerígenos o mutágenos, o de agentes biológicos, incluso también, como hemos estado comentando, reglamento de protección del amianto, ¿no? En estos casos, lógicamente, es el empresario el que se tenga que hacer cargo de la limpieza de estos equipos de protección individual. Obligaciones de información, formación, consulta y participación, que nos hemos ya adelantado un poquito, ¿no? Tenemos claro que el empresario tiene que proporcionar la información a los trabajadores sobre estos equipos de protección individual que se le van a facilitar y que lógicamente pues, el empresario se ayudará del folleto informativo del fabricante, ¿no? Que esta información es lo recomendable que sea, lógicamente, previa al uso para que el trabajador sepa exactamente cómo utilizar ese equipo de protección individual antes de enfrentarse a los riesgos, ¿no? El folleto informativo estará a disposición de los trabajadores y también constituirá una documentación igual que lo que hemos estado comentando, la planificación preventiva y el control de los puestos de trabajo, ¿no? Que al final ese folleto informativo constituirá documentación del artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Y también cuando sea necesario que el uso obligatorio del equipo de protección individual, pues lógicamente el trabajador tendrá que recibir la formación adecuada para que comprendan el significado de estas señales de obligación. Repito, el empresario, que es recomendable que el empresario le informe de manera simple y clara a los trabajadores, ¿no? Y que no se limite única y exclusivamente a entregarle el folleto informativo, porque en muchos casos habrá equipos de protección individual que sean ciertamente complejos y no es suficiente con, lógicamente, entregarle el folleto informativo. Hay que entregar el folleto informativo, hay que explicarlo y hay que comprobar que realmente hay un grado de asimilación de los conceptos importantes, ¿eh? También, como siempre comentamos, la formación de los trabajadores tiene que ser, o sería lo más recomendable, una formación teórica práctica, por lo que es de vital importancia organizar sesiones de entrenamiento cuando utilicemos equipos de protección individual que sea de especial complejidad o cuando tengamos que utilizar un equipo de protección individual que claramente proteja de una situación de riesgo grave que le pueda ocurrir al trabajador. En estos casos es muy importante esta formación teórico-práctica que en muchos casos nos podríamos ayudar también del propio fabricante o proveedor de los equipos de protección individual, que lógicamente es el que más sabe de su utilización. La información y la formación que debemos trasladar al trabajador irá respecto a qué riesgo protege los equipos de protección individual y el efecto de esa protección en su salud, muy importante, ya que va a permitir entender las razones por las cuales debe utilizar el equipo de protección individual, las partes del cuerpo o vía de entrada a proteger, el modo de funcionamiento del equipo de protección individual, cómo se consigue esa función protectora, es también importante. Las limitaciones que el equipo de protección presenta, por ejemplo, de qué no protege, ya que no explicar esas limitaciones puede hacer que el trabajador tenga una sensación de falsa seguridad que le pueda inducir, lógicamente, a creer que está completamente protegido, ¿no? Y también, como no, pues la colocación correcta del equipo de protección individual, que como estaba comentando, pues sería muy importante estas sesiones de entrenamiento cuando tenemos un equipo de protección individual especialmente complejo. Indicar también aquellos casos en donde el equipo de protección individual puede ser usado por varias personas y por lo tanto qué medidas higiénico-sanitarias deben llevar a cabo para poder compartirlo. También cuáles van a ser las señalizaciones de obligatoriedad del equipo de protección individual y darle esta formación. Y los riesgos previsibles del EPI y su utilización. Por lo tanto, ya sabemos que el equipo de protección individual puede generar algunos tipos de riesgos, como he estado comentando, con este chalequillo de señalización o estos complementos de señalización de alta visibilidad, en donde los trabajadores se estaban quejando que sufrían enganchones de forma repetitiva, ¿no? La formación, como está hablando, debe ser teórica y práctica y en los casos del equipo sea complejo o utilización también simultánea de varios equipos, es necesario, como hemos visto, estas sesiones de entrenamiento. Indicar también que estas sesiones de entrenamiento nos van a ayudar también a que, por ejemplo, puedan utilizarse de forma más higiénica, por ejemplo, protectores de tipo tapón, ¿no? Explicando cómo de forma correcta cómo se tendría que utilizar este equipo de protección individual, incluso también cómo se tendrían que almacenar, ¿no? En el caso de no ser desechable. Normalmente el tipo de tapón es desechable. Y también indicar que, lógicamente, como todos sabemos, existe una falta de motivación importante por parte de los trabajadores del uso de equipos de protección individual, ya que hemos dicho también introduce
un cierto grado de disconfort en el trabajador, ¿no? Y que estas sesiones de entrenamiento van a servir de conexión entre la motivación del trabajador y la formación que le hayamos dado, ¿no? Y por lo tanto nos van a servir para que el trabajador poco a poco, de forma paulatina, establezca comportamientos seguros en el puesto de trabajo. Por lo tanto, el entrenamiento es una forma muy importante de conseguir esta motivación por parte del trabajador, ya que él va a reconocer el equipo de protección individual y va a saber perfectamente cómo lo tiene que utilizar. Es también recomendable realizar sesiones recordatorias sobre esta información, así como llevar observaciones puntuales para comprobar el correcto uso por parte del trabajador en los puestos de trabajo. Estas sesiones de recordatorio, como siempre digo, no tienen que venir, o estas observaciones puntuales no tienen que venir siempre después de que haya ocurrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Lógicamente, no tenemos que anticipar a esa lesión y, por lo tanto, realizarla de forma paulatina, que no lleva a muchísimo tiempo, y realizar esas observaciones del control de los puestos de trabajo y, lógicamente, también de los equipos de protección individual. Indicar que todas estas sesiones de información debe quedar registrada, ¿no? Ya lo comentamos también a nivel de ley de prevención, derecho laboral, artículos 18 y 19, fundamental registrar o dar fe por parte del empresario que todo esto se está llevando a cabo. El empresario, como obligación también, pues debe consultar a los trabajadores y permitir su participación. Aquí, cuando digo permitir su participación, por este caso yo avanzaría más, exigir casi su participación a los trabajadores en todos los aspectos de la selección de los equipos de protección individual, ¿no? No significa que vayamos preguntando a todos los trabajadores, sino, bueno, pues a los delegados de prevención o a los representantes de los trabajadores, en este caso que no haya delegados de prevención, sobre los requisitos técnicos y, sobre todo, cuando hayamos decidido con algunos tipos de equipo de protección individual que haya por parte de los trabajadores alguna forma para poder probar los mismos, ¿no? ¿Vale? Y poder descartar o acertar con el equipo de protección individual que más se ajuste a las necesidades de los trabajadores y de los puestos de trabajo. ¿Qué decir? Que, lógicamente, aparte de las obligaciones del empresario, el trabajador también tiene sus obligaciones, ¿no? Pero estas obligaciones siempre se las vamos a poder exigir en aquellos casos que hayamos hecho un buen proceso de toda la información y formación que tiene que recibir el trabajador con respecto a la utilización y el uso de los equipos de protección individual. Por lo tanto, es muy importante que hagamos una buena fase de información y formación, también con estos tipos de procedimiento, como hemos visto, ayudándonos también con el procedimiento de utilización, almacenamiento, y ayudándonos también de esta ficha de cuando entregamos, de entrega del equipo de protección individual, para poder exigirle a los trabajadores que utilicen y cuiden correctamente el equipo de protección individual, que coloquen el equipo de protección individual en un lugar asignado después de su utilización, realizar un correcto almacenamiento, que ya con la entrega de esa ficha ya estamos haciendo mención, y incluso también con ese procedimiento de limpieza, almacenamiento, etcétera, ¿vale? Y de informar, lógicamente, a tu superior jerárquico cuando el trabajador aprecie algún daño del equipo de protección individual que haya podido disminuir su eficacia de protección, ¿no? Muy importante, el trabajador tiene la obligación de usar el equipo de protección individual en todos los lugares de trabajo en donde, por parte de la evaluación y la planificación preventiva, en este caso la evaluación principalmente, que se va a hacer donde se identifique el riesgo, se haya prescrito su utilización. Indicar que, lógicamente, el incumplimiento por parte del trabajador de esta obligación en cuanto al uso del equipo de protección individual puede dar lugar a la adopción de medidas disciplinarias por parte del empresario, pero
Esto lo pongo en último lugar porque previamente el empresario ha tenido que cumplir claramente con todas estas tareas de información y formación y el trabajador haya asimilado correctamente estos conceptos. Como hemos estado comentando, quería dar también, lógicamente, cuando vayamos a adquirir un equipo de protección individual, pues breves nociones sobre el reglamento de comercialización y los requisitos que deben cumplir los equipos de protección individual, ¿no? Sabemos que cualquier equipo de protección individual para ser comercializado en la Unión Europea debe cumplir con el reglamento 425 de 2016 y por lo tanto debe ser, cuando entra en el mercado, un equipo de protección individual seguro. Por lo tanto, el fabricante en todos los procesos de diseño y fabricación debe hacer que su producto cumpla con los requisitos esenciales de seguridad y salud. ¿eh? Esos requisitos esenciales van a ser los criterios generales y específicos que debe cumplir el equipo de protección individual para garantizar que ofrece una protección adecuada contra los riesgos para los que lógicamente están previstos. Y aparte de ser seguro, debe tener evidencia, se tiene que demostrar por parte del fabricante, ¿no? Entonces implica haber sometido el equipo de protección individual a los correspondientes procesos de procedimiento de evaluación de la conformidad. Nos vamos a encontrar con equipos de protección, o la clasificación de los equipos de protección individual van a venir en función de los riesgos frente a los que protegen al usuario. Nos vamos a encontrar de tres tipos de categorías: categoría 1, categoría 2 y categoría 3, aumentando del 1 a 3 frente a mayor riesgo de protección de los equipos de protección individual. Para los equipos de protección de categoría 1, que serían los equipos de protección individual con menos grado de protección, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hablaríamos de equipos de protección que protegen sobre lesiones mecánicas superficiales, con respecto a contacto con materiales de limpieza, de acción débil, contacto prolongado con agua, contacto con superficies calientes, pero como veis que no superen determinado grado, lesiones oculares causadas por la luz solar, y aquí se refiere exclusivamente a las gafas de protección solar, ya que, por ejemplo, los EPI de protección ocular, por ejemplo, que se utilizan en los solarios, sería equipo de protección de categoría A2. Hablaríamos también de las condiciones atmosféricas, de protección de condiciones atmosféricas que no sean de naturaleza extrema, como puede ser una lluvia, una salpicadura de agua y temperatura fría en invierno. Estamos hablando de riesgo derivado de las condiciones climáticas, en este caso normales, ¿no? ¿Vale? Y en este caso, el proceso de evaluación de la conformidad en la fase de diseño no necesitaría que se realizase un examen UE de tipo. En este caso, el examen UE de tipo es cuando un organismo notificado, o sea, una tercera persona, tiene que verificar que el equipo de protección que ha desarrollado este fabricante cumple con los requisitos esenciales de seguridad y salud que son de aplicación. Por lo tanto, aquí, como son equipos de protección individual de categoría 1, no vamos a necesitar examen UE de tipo. Sí vamos a necesitar en la fase de fabricación ese proceso de evaluación de la conformidad y que tendría que seguir los requerimientos del módulo A de reglamento de comercialización, pero igualmente sin necesidad de utilizar un organismo notificado, ¿no? De ahí por eso que van a ser equipos de protección de un grado menor, ¿no? Cuando hablamos ya de categoría 2, de equipos de protección individual, aquellos que se encuentran de forma intermedia entre la categoría 1 y la categoría 3, pues estaríamos hablando que previa a su comercialización, sí, ya aquí el fabricante debe someter ese equipo de protección individual al examen UE de tipo que lo va a realizar un organismo notificado, ¿vale? Entonces va a comprobar por parte de este organismo notificado que ese equipo de protección individual que se ha fabricado cumple con los requisitos esenciales de seguridad y salud. Y posteriormente, en la fase de fabricación, el fabricante tendrá también que seguir un proceso de evaluación de la conformidad con respecto al módulo C del reglamento, pero que aquí no va a necesitar
organismo notificado. Indicar, os pongo un pantallazo también de lo que sería un certificado de examen UE de tipo, en donde mediante este examen el organismo notificado verifica que este equipo de protección individual, como lo vemos aquí, este calzado de trabajo para uso profesional, cumple los requisitos esenciales de seguridad y salud que le son de aplicación, ¿no? La supervisión de esta evaluación implica también que este organismo notificado va a expedir un certificado de examen UE de tipo, ¿no? Ahí, como vemos, pues la Asociación para la Promoción e Investigación, como organismo de control notificado número tal, y conforme al reglamento de comercialización de EPI, certifica que este equipo de protección individual, con este modelo y con este fabricante, cumple los requisitos esenciales de seguridad de la norma N tal, ¿no? ¿Vale? E indicar también, incluso también el proceso de evaluación de la conformidad del examen web de tipo modelo B. Indicar que estos certificados de examen web de tipo tienen, desde que se expiden, tienen una validez de 5 años. Esto no significa que el equipo de protección individual en sí tenga este periodo de validez, sino que este certificado no va a cubrir equipos fabricados o introducidos en el mercado con fecha posterior al límite de validez del certificado, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que estas normas armonizadas que se utilizan para, lógicamente, la fabricación de los equipos de protección individual y darle conformidad, ¿no?, a los requisitos esenciales, ¿vale? Pues podrían haber sufrido, lógicamente, algún cambio con el paso del tiempo. Por lo tanto, es importante cuando adquiramos un equipo de protección individual, ver el certificado de examen UE de tipo, ver la norma y comparar si existe una norma también posterior con unos mejores niveles de seguridad y salud, ¿eh? Indicar también que es de forma habitual que los fabricantes utilicen normas técnicas armonizadas para el desarrollo de los equipos de protección individual, que estas normas armonizadas son voluntarias, pero que lógicamente facilitan muy mucho la evaluación de la conformidad. Incluso ayudan también al fabricante en la mejora de los requerimientos de estos equipos de protección individual. Y por último, la categoría 3, que exclusivamente, lógicamente que ya hablaríamos de aquellos equipos de protección individual que nos van a prevenir de una lesión importante, incluso muerte, ¿no? Estaríamos hablando de equipos de protección individual que nos protegen de la exposición a sustancias y mezclas peligrosas para la salud a nivel de sustancias cancerígenas, mutágenas, reprotóxicas, tóxicas, etcétera, etcétera. Hablaremos también de agentes biológicos de grupo 3, grupo 4. Aquí sí hablaríamos de ambientes de alta temperatura o de muy baja temperatura, caída de altura, descarga eléctrica y trabajos con riesgo de tensión o incluso también ruidos nocivos, ¿no? Aquí, lógicamente, nos hace pensar que el proceso de evaluación de conformidad en la fase de diseño pues se va a exigir un examen UE de tipo, lógicamente por un organismo notificado, y en la fase de fabricación, pues lógicamente aquí no vamos a dejar al fabricante a que haga un control interno, sino que se va a exigir también que un organismo notificado haga ese control anual de los equipos de protección individual fabricados. Sería con el examen UE de tipo, comprobamos que el equipo de protección individual que ha elaborado el fabricante cumple con los requisitos esenciales y en el proceso de fabricación controlamos que en la producción en cadena, pues si cogemos uno de esta producción en cadena, sería igual a este equipo de protección individual que ha pasado el examen web de tipo, ¿no? De forma visual, veríamos los equipos de categoría 1, categoría 2 y categoría 3, en donde el examen UE de tipo se va a necesitar para los categorías 2 y para categoría 3 y en este caso la conformidad con el tipo
que necesitaría un organismo notificado, pues se hará también, en este caso, única y exclusivamente para el equipo de categoría A3. Por lo tanto, donde van a intervenir un organismo notificado son, en este caso, para realizar el examen UE de tipo para categoría 2 y categoría 3, y la conformidad con el tipo única y exclusivamente la categoría 3. Sin decir que, lógicamente, todos los equipos de protección individual, todos, tanto de categoría 1, 2 y 3, el fabricante tiene que proporcionar la declaración UE de conformidad y tiene que plasmar el marcado CE, ¿no? Indicar que si tenemos un equipo de protección individual que proteja frente a distintos riesgos, pues lógicamente se va a clasificar de acuerdo con el riesgo que le confiera a mayor categoría, ¿eh? Esto también es importante comentarlo, pues si tenemos un casco, por ejemplo, de protección frente a riesgo mecánico que también protege frente a riesgo eléctrico, pues será un equipo de protección individual de categoría A3. O cuando el EPIs es de más categoría, lógicamente, en este caso categoría 3, por lo que tenemos claro que es porque va a alterar gravemente la seguridad y salud de los trabajadores. Por lo tanto, nos tenemos que asegurar muy mucho que aquí el equipo de protección individual no va a fallar. Los organismos notificados, como hemos visto, tienen la función de aplicar los distintos procedimientos de evaluación de la conformidad y al final a conseguir que estos equipos de protección individual cumplan con los requisitos esenciales de seguridad y salud que le marca el reglamento, ¿no? Aquí tenéis una selección de los equipos del organismo notificados, ¿vale? Que pasan todos estos procesos de evaluación de conformidad de los equipos de protección individual. Estos son los que están en España. No significa que un fabricante tenga que recurrir exclusivamente a estos organismos notificados. Puede recurrir a cualquier otro de la Unión Europea, lógicamente, ¿vale? Aquí, por ejemplo, veis el organismo notificado del Centro Nacional de Medios de Protección, que tiene su código del 0159, que lo veremos de forma muy habitual en equipos de protección individual que podamos estar utilizando. Indicar aquí que porque el organismo notificado no vaya a intervenir en un equipo de protección individual de categoría 1, como aquello del control de la fabricación en los equipos de categoría 1 y categoría 2, eso no significa que el fabricante se desinhiba de cualquier tipo de responsabilidad. El fabricante es responsable de poner en el mercado única y exclusivamente equipos de protección individual seguros, ¿eh? Y por lo tanto, tiene que garantizar que mantiene la seguridad de la producción cumpliendo con los módulos de control interno que establece el reglamento. El cumplimiento con los requisitos esenciales de seguridad y salud es algo obligatorio, cuando el cumplimiento con las normas armonizadas pues entra dentro del ámbito voluntario. ¿Vale? Lo que pasa que cuando un fabricante utiliza esa norma técnica europea armonizada, pues lógicamente tiene ya una presunción de conformidad con los requisitos esenciales de seguridad y salud, que esto lógicamente también es importante, ¿no? Podríamos ver que cuando tenemos un equipo de protección individual que se ha fabricado con respecto a una norma UNE, pues lógicamente da esa presunción de que el equipo de protección individual es seguro. Estas normas técnicas armonizadas, si queremos acceder a ellas, nos podemos ir a la página web de la Comisión Europea sobre Personal Protective Equipment, y en donde podremos ver cuáles son los requisitos y métodos de ensayo que podemos utilizar para los equipos de protección individual, ¿eh? Cuando un equipo de protección individual cumple con estos requisitos esenciales de seguridad y salud y ha superado todos los procesos de evaluación de conformidad, pues lógicamente ya el empresario pues puede comercializar este equipo, lógicamente indicando este marcado de conformidad, que sería el marcado CE. Podríamos decir que es al final, como indico, el resultado visible de todo el proceso de evaluación de conformidad, y por lo tanto irá marcado con el marcado CE
para los equipos de categoría 1 y 2, y si tenemos equipos de categoría 3, se incluirá un código de 4 dígitos identificativos en donde hará referencia al organismo notificado que ha llevado el control de la fabricación de ese equipo de protección individual. Igualmente con el marcado tendría que reflejarse número de tipo, lote o serie, o cualquier otro elemento que permita su identificación, y si por cualquier cosa el equipo no lo permite, pues tendría que ir puesto en el embalaje o folleto informativo. Igualmente también debe ir marcado el nombre de fabricante o nombre comercial o marca registrada, y si el IP no lo permite, también debe ir en embalaje o folleto informativo. El equipo de protección individual debe llevar también siempre, como hemos visto, tanto en categoría 1, categoría 2 como categoría 3, la declaración UE de conformidad, que es un testimonio, podríamos decirlo así, del fabricante que declara que su producto es seguro, que cumple con los requisitos esenciales de seguridad y salud, ¿no? Hemos visto que es obligatorio suministrarlo con el EPI, o bien incluir en el folleto informativo la dirección de internet donde se puede acceder a esta declaración UE de conformidad. El reglamento establece un contenido mínimo donde hablaríamos de nombre y dirección del fabricante, referencia a las normas armonizadas que se han utilizado, el organismo notificado que ha hecho el examen UE de tipo. Ahí pongo, por ejemplo, una declaración UE de conformidad del fabricante Showa, que es un fabricante de guantes, ¿no? Tendríamos la denominación del fabricante, representante autorizado a nivel del espacio económico europeo, que indica la norma UNE de aplicación, todos los pictogramas que indica también la norma UNE, el organismo notificado con su código de 4 cifras, como hemos estado comentando, ¿vale? Sería un modelo de declaración de conformidad. Y por último, pues lógicamente también el fabricante tiene que proporcionar el folleto informativo, la instrucción e información de este, ¿no? Que es fundamental para conocer de qué tipo estamos tratando, para qué se ha diseñado, qué propiedades ofrece, cómo se debe usar, qué limitaciones tiene, cómo se debe realizar todo el mantenimiento y cualquier recomendación importante para el uso seguro. Este folleto, lógicamente, nos va a servir de ayuda para esa ficha de entrega del uso del equipo de protección individual al trabajador, y también para realizar ese procedimiento interno de mantenimiento del equipo de protección individual, como hemos estado viendo. Por lo tanto, no se debe adquirir ningún equipo de protección individual que no cumpla con lo que hemos visto anteriormente. Marcado CE, folleto informativo y declaración UE de conformidad. Es importante este aspecto, ¿no? Con respecto a la señalización, pues indicar lógicamente que cuando un equipo de protección individual sea obligatorio en un puesto de trabajo, se tiene que señalizar la obligación de su uso, que estas son las señales, ¿no? Un pictograma blanco sobre fondo azul, de forma redonda, entiendo que todos los conocemos. Que cuando tengamos que señalizar algún EPI que sea exclusivamente para casos de emergencia, en este caso las señales serán de salvamento y de socorro, que son aquellas blancas con el fondo verde, y que la señalización también indicar que lógicamente es siempre una medida complementaria, ¿no?, al uso del equipo de protección individual, ¿vale? Que lo que hace al final es informar y recordar de la obligación de su uso, pero como siempre hemos dicho, la responsabilidad de vigilando del empresario tiene que quedar plasmada, ¿no?, ¿vale?, en todo este proceso, no única y exclusivamente por darle el equipo de protección individual o ponerle la señalización, ya tenemos nuestro trabajo realizado como empresario o empresaria. Indicar también que cuando en un lugar de trabajo se necesite señalizar distintos aspectos de seguridad, pues podemos recurrir también a un solo cartel en la entrada del área para no incurrir siempre una cantidad
una multitud de señales, como vemos en ocasiones, ¿no? Por ejemplo, si tenemos que entrar en una sala de máquinas y necesitamos protectores auditivos y aparte el casco de seguridad, pues podíamos ir en un panel con un solo cartel señalizando estas dos obligaciones y que lógicamente, como tenemos muchas veces en obras de construcción, esto de utilizar un cartel generalista en la entrada de las instalaciones con un montón de señales que no sabemos exactamente qué es lo que tiene que utilizar el trabajador, pues lógicamente yo entiendo que no sería ni lo más recomendable ni lo más eficaz para la misión que tenemos aquí hoy, ¿no? ¿Mm? Que es alertar al trabajador sobre un riesgo concreto y que la prevención de ese riesgo es mediante la utilización de un equipo de protección individual en concreto, el que hayamos definido, ¿no? Importante también que la señalización única y exclusivamente va a estar puesta cuando haya esa obligación de utilización, que muchas veces estamos en obras de construcción y que lógicamente en algunos momentos se va a necesitar la señalización del uso del arnés, pero que es posible que durante la fase del desarrollo de la obra pues ya no haga falta esa señalización y por lo tanto se tenga que quitar, ¿no? Que ya no haya esa utilización indiscriminada de la señalización, que la señalización tiene una misión clara, que es alertar al trabajador sobre un riesgo que tiene ahí, ¿no? Y también indicar que los dispositivos de señalización pues, se tienen que mantener y una de las cosas que indico claramente es que muchas veces tenemos señales y que después cuando tenemos donde poner los palés, pues lógicamente vamos acumulando palés y vamos quitando y dejando fuera de visión las señales que teníamos puestas, ¿no? ¿Vale? Pues tenerlo en este paso también en cuenta. Y por último, aunque ya lo he estado comentando, el tema de la responsabilidad empresarial en vigilando, comentar que el Tribunal Supremo indica que le corresponde al empresario pues, demostrar que en el caso de que se produzca un accidente de trabajo, también digo yo, una enfermedad profesional, que ha cumplido también con la obligación de proporcionar al trabajador una protección eficaz en materia de seguridad y salud, ¿no? Aquí exclusivamente con la ficha de entrega del equipo de protección individual y la firma del trabajador no valdría, ¿no? Pero también avanza, ¿no? Ahonda en que no podrá apreciarse como un elemento que le exonera de la responsabilidad, por ejemplo, la culpa no temeraria del trabajador, ni la que le corresponde al ejercicio habitual de trabajo o la confianza que éste inspira, ¿no? Por lo tanto, es posible que si un trabajador utiliza la amoladora, bueno, le moleste un poco el equipo de protección individual y como siempre lo ha hecho así, o en las instalaciones de la empresa siempre se han hecho así, pues se quite esa gafa de protección, le entra algún esquirla por el uso de utilización de herramientas metálicas con la moladora y se provoque este accidente. Por lo tanto, hay que tener en cuenta también ese elemento de confianza y por lo tanto aquí el empresario tiene que extremar su deber de vigilancia, ¿eh? Es decir, no basta con hacer la evaluación de riesgo, no basta con planificar la actividad preventiva, que bueno, lógicamente si hay un empresario que me está escuchando, ya dirá, bueno, todavía aumenta más mi responsabilidad. No basta con poner a disposición de los trabajadores el acceso a la vigilancia de la salud, no basta con facilitar única y exclusivamente los equipos de protección individual, además de proporcionar información al respecto y que estos trabajadores lo hayan asimilado, sino que aparte de todo esto hay que velar porque el trabajador cumple de forma eficaz esta protección que le hemos dado, ¿no? Ante un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, el empresario deberá acreditar con evidencias que actuó diligentemente, ¿vale? No solamente haber cumplido con los requerimientos de la legislación, como he estado comentando, de evaluación o planificación, sino que hay que vigilar el cumplimiento de los mismos. O lo que también dice el Tribunal Supremo, pues que este empresario pruebe que se ha aportado con la diligencia de un buen padre o madre de familia para prevenir el daño, ¿no? Al fin y al cabo, en resumen, hay que señalar que no resulta suficiente el cumplimiento de la diligencia reglamentaria,
La diligencia requerida comprende todo lo que la prudencia imponga para evitar el daño, por lo tanto hay que velar porque el trabajador, por el uso o la imprudencia profesional del trabajo que está realizando, pueda quitarse el equipo de protección individual y puede generar un accidente. Y siempre se aplica el principio de inversión de carga de la prueba y de presunción de conducta culposa, en este caso al empresario. El empresario tiene que demostrar con evidencias claras que ha hecho todo lo posible para que no se ocasione el accidente de trabajo y la enfermedad profesional, ¿eh? Por lo tanto, el juzgador, como bien indica, aquí viene a exigir una conducta del empresario invigilando, que tiene que ir más allá del estricto cumplimiento de las obligaciones reglamentarias. Por lo tanto, tiene que implantar una cultura preventiva real y efectiva y que así pueda demostrarlo. De ahí también cuando estuvimos hablando de ese artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que esto es la documentación preventiva que va a tener acceso la inspección de trabajo o la autoridad laboral, ¿no? Esa planificación preventiva, ese control de los puestos de trabajo donde vamos a controlar los equipos de protección individual, esa ficha de entrega de los equipos de protección individual entregar al trabajador, estos procedimientos de mantenimiento realizados, estos registros de información y participación por los trabajadores, ¿no? Pues además de esto, necesitamos que haya una vigilancia y que se vele porque todo este proceso se lleva a cabo con las máximas garantías, ¿no? Para finalizar, indicar que también tenéis a vuestra disposición como mutualista material de sensibilización y divulgación. En este caso podréis encontrar un libro electrónico que lo denominamos ePrevenga, que se pueden utilizar a nivel de reciclaje informativo bueno, sobre el uso de los equipos de protección individual y también diversos vídeos que de una forma cariñosa pues nos ayudan a sensibilizarnos sobre el uso de los equipos de protección individual. Pues muchísimas gracias por vuestra atención. No sé si mi compañero Pedro se lo tengo ya Pues a nada, Óscar, disposición. Espero sí, que haya sido de interés y bueno, me he muchas pasado un poquillo, gracias. pero bueno, nos hemos ajustado a tiempo. Hemos dicho y 20, va bien. Bueno, muchas gracias por la exposición, ha sido muy interesante. Yo creo que podíamos, en 3, 4 minutos, porque ha habido 2 preguntas y yo creo que sería importante responderlas, si te parece Perfecto. bien. Sí, sí, sin ¿Vale? problema. La primera pregunta ha sido, ¿las cremas de protección solar son equipos de protección individual? Bueno, esta es también una consulta cierto recurrente con los empresarios y lo empresarias. De hecho, podéis encontrar también dentro de las preguntas frecuentes que dispone el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el apartado de equipo de protección individual, una clarificación al respecto, que lógicamente son también la que utilizamos nosotros, que el reglamento de equipo de protección individual, como hemos visto anteriormente, incluye en su anexo 2 tanto las cremas como las lociones de barrera como equipo de protección individual de la piel. Por lo tanto, según la directiva, se consideran equipos de protección individual porque en cierta forma pueden considerarse como un complemento o un accesorio. Lo que sí es importante dejar claro que lógicamente la crema de protección solar no tiene que o no va a estar incluida dentro del reglamento de comercialización de equipos de protección individual. En este caso, pues iríamos creo que hablaríamos de reglamentos sobre productos cosméticos o algo creo que recordar, ¿no? ¿Vale? Por lo tanto, sí, sería equipo de protección individual. También, lógicamente, como ha visto del equipo de protección individual, lo tendría que proporcionar el empresario si en la evaluación de riesgo claramente se identifica que existe ese riesgo de exposición a quemaduras por el trabajo que están efectuando estos trabajadores, ¿no? No sé si creo que he contestado Vale. a la pregunta. Pues sí, aparte que ahora ya viene el tiempo en el que hay que ponerse quieto. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿es obligatorio el suministro de gafas de protección graduadas a los trabajadores con problemas visuales que necesitan protección ocular?
aquí exactamente igual, y creo que Pedro, si está también conmigo, otras preguntas que nos hacen de forma habitual, lógicamente, porque este equipo de protección individual puede tener un coste mayor. Si un trabajador tiene una necesidad clara de una corrección óptica, pues, y además tiene que utilizar un equipo de protección individual, como son las gafas de protección, yo no tengo otra cosa que decir que lógicamente que hay que dotarle de una gafa de protección con oculares graduados, ¿no? No sin más decir que lógicamente esta no es la única posibilidad técnica que nos podemos encontrar. Nos podemos encontrar otras posibilidades que pueden no ser tan caras, ¿no? En cuanto a la adquisición del equipo de protección individual, y que se puede permitir la simultaneidad de nuestras lentes ópticas de forma las normales, ¿no? Con esas gafas con esa protección que necesitamos, ¿no? Entonces podríamos utilizar también pantallas faciales, si se pueden utilizar, a monturas integrales donde se pueden también adaptar con la gafa, o también el tipo que hay muchas veces los cubre gafas, ¿no? Lógicamente eso también se tiene que quedar un poco plasmado dentro de la evaluación de riesgo, y todo también dentro de la participación por parte de los trabajadores de esa elección de los equipos de protección individual. Pero sí es cierto que al final, si descartamos como idóneas las otras opciones, y en la evaluación de riesgo única y exclusivamente se ve como la más acertada esa gafa de protección graduada, pues no le queda más que al empresario que recurrir a ella, ¿no? Afortunadamente hoy en el mercado adquirir una gafa de protección graduada es mucho más asequible que en anteriores épocas, ¿no? Pues nada más, Óscar, yo creo que ya estamos en tiempo. Recordarles a todos que se les proporcionará un certificado de asistencia que recibirán en los próximos días por correo electrónico, que en nuestra página web tienen la relación de webinar programadas para los próximos meses. Y bueno, y aquí están viendo en pantalla el chat donde hemos apuntado el mail, el teléfono para consultas de prevención y para cualquier otro tema de prevención. Pues nada, sin más ya despedir de la webinar, y si quieres decir algo más, Óscar. Yo muchísimas gracias a todos los asistentes, a ti por la excelente presentación y colaboración, y que por supuesto que si se ha quedado alguna cuestión en el tintero, pues ahí tenemos nuestros datos de contacto para responder cualquier consulta ligada a esta materia, o de forma general cualquier aspecto de seguridad y salud en el trabajo. Que muchísimas gracias, y que espero veros lógicamente en próximas webinars. Muchas gracias, pues nos despedimos aquí. Muchas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias a todos.